Bueno, va, ya es la cuarta vez que intento grabar la intro, pero es que mi aro de luz no quiere trabajar y se me cae. En fin, vamos a ser rápidos. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, básicamente porque me encantan los hobbits, me encanta El Señor de los Anillos, me encanta su estética, me encanta cómo son. Ojalá vivir en Hobbiton, por favor. Y bueno, pues en la cuarentena ya hice una caracterización low cost con cosas que tenía por casa de un hobbit. Y ahora he hecho 3. No una mierda estas introducciones, porque si habéis llegado hasta aquí es porque queréis ver el vídeo, pero sería mala educación que no me conocierais. Así que yo me presento, soy Rim Hadid, me podéis seguir en todas las redes sociales que pondré en la descripción. Y básicamente en mi canal hablo de las cosas que me apasionan, que son el cine, el rol en vivo y las caracterizaciones. Así que bueno, hoy os traigo un vídeo que mezcla las 3 cosas. Espero que os guste, así que bueno, que entre el vídeo. Joder, se me da fatal esto. Para el primer look escogí una camisa blanca. Normalmente la gente siempre suele tener una camisa blanca, así que rebuscad bien entre vuestro armario y si no, pues podéis coger una granate o una verde. Para la parte de abajo cogí estos bombachos que me los hice yo misma, pero si no tenéis bombachos podéis coger incluso unos tejanos, pueden quedar bien. Los tirantes me los compré en los chinos y creo que me costaron €1,50. La verdad son muy baratos y muy accesibles y dan un resultado muy favorecedor a este primer look. Bueno, como veis el look ya empieza a dar un aire a Frodo Bolsón y con cosas que tenemos por casa, no hace falta comprar nada. Pero bueno, yo este look lo he intentado mejorar y ahora os voy a enseñar cómo lo he hecho. Este chaleco me lo compré en un mercadillo de Valencia de segunda mano. Soy súper fan de estos mercadillos, como por ejemplo las Glorias de Barcelona o el Rastro de Madrid, porque se encuentran cosas chulísimas a un precio súper bajo. Este en concreto me costó €1 y como veis le da un rollazo al look increíble. Para finalizar el look yo opté por una mochila de cuero, pero podéis utilizar cualquier mochila de este estilo, de un color marroncito o negro, que va a dar el mismo resultado. Y ya estaríamos listos para ir a destruir el maldito anillo. Como sabéis, los hobbits son súper de campo, así que el segundo look me he inspirado en una hobbit que se pasa el día felizmente recogiendo las zanahorias en su huerto. Cogí este vestido verde y como no tenía delantal, cogí una camiseta marrón y la doblé. Y con un poco de imaginación pues la usé como delantal, que realmente el resultado me gustó bastante, me sorprendí. Para tener un look más completo, yo lo que hice es cogí una chaqueta de algodón finita, que esta creo que me la compré en el H&M, y me la puse por encima. Con las mangas me hice un nudo por detrás, por la espalda, un nudo bastante tenso para que no se moviera la chaqueta, y con la tela que me sobraba la introduje por dentro de ese nudo. Tened paciencia porque yo lo hice demasiado rápido y se me cayó un trozo de tela, pero os prometo que lo se puede hacer bien. La segunda opción es coger una bufanda de estas largas que se llevan ahora y ponértela por encima tal que así y queda bastante guay. Para finalizar el look yo cogí un pañuelo y me lo puse por la cabeza, ya que mi hobbit se pasará horas recogiendo zanahorias bajo el sol y no queremos que le dé una insolación. Y en el libro de armamento y vestimenta hobbit vi que muchas hobbits llevaban trenzas, así que me hice 2 trenzas. Esta fue una ocasión genial para enseñaros mi fuet de foam, y como a los hobbits les encanta comer, pensé que sería buena idea salir comiendo fuet, pero como veis no lo fue para nada. Y aquí está el resultado final de mi look de hobbit campestre. Y finalmente, el tercer look me inspiré en un personaje que me encantó del Señor de los Anillos, que es Rosita Cotto. Cogí una chaqueta lila que realmente no sé de qué ni dónde me la compré, y una falda que en mi caso fue blanca, pero puede ser de flores, de cuadros, una falda larga, de lo que queráis. Hice el mismo truco de antes, con una camisa rosa para convertirla en un delantal, aunque insisto que sería mejor si fuera de flores o cuadrados. ¿Habéis visto el dedo de mi cámara? Sinceramente hubiera preferido algo estampado, pero como no tenía, me tuve que conformar con esto. Tampoco tenía cinturón, así que cogí un retal y me lo ajusté a la cintura.
cuando no tienes cosas, tu mejor aliado es la imaginación. Así que, sin miedo, usadla y experimentar. Y para el pelo, reciclé una cosa que tenía muchas ganas de reciclar, que era mi corona de flores, haciendo un guiño que era súper evidente a Rosita Cotto, y me la puse. Este look es más para ir a una de las fiestas de las que Bilbo monta, así un poco más de hobbit festivalero. Y creo que la corona de flores le da ese toque de fantasía, feminidad y dulzura que Rosita Cotto desprende. Pues aquí tenéis el resultado de los 3 looks y me encantaría saber cuál es vuestro favorito y qué añadiríais para mejorar el look. Y muchas gracias por estar aquí viendo mi vídeo. Si os ha gustado, pues lo típico, darle like, suscribiros y compartirlo. Y si no os ha gustado, pues se lo enviáis a vuestro peor enemigo. Hasta la semana que viene y mucho amor.